Bienvenidos a este estudio de este día. Permítanme tantito. El tema de este estudio se llama colaboradores somos, ¿sí? Y empezamos aquí con Mateo 28, del 18 al 19. Vamos a ver qué es lo que les dice ahí el Señor Jesucristo a los apóstoles, que es un texto que ya todos lo sabemos. Y dice así: Jesucristo ya había resucitado, mis hermanos, cuando dirigió este mensaje a los apóstoles, diciéndoles, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, esta fue la recomendación que les hizo el Señor Jesucristo cuando ya había resucitado. Es recomendación que les hace a los discípulos, que en aquel tiempo, bueno, fue a los discípulos, pero que ahora esa recomendación es para nosotros, ¿sí? Porque también nosotros somos sus discípulos. Y entonces dice que, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Pero les digo, ahora nos toca a nosotros. En aquel tiempo que hace 2000 años, se los dijo a los apóstoles. Ahora los apóstoles ya no están, pero estamos nosotros, que también somos discípulos de Cristo. Y entonces, podemos decir, bueno, pero en aquel tiempo se los dijo a los apóstoles, hace 2000 años que se los dijo, nosotros ya no tenemos nada que ver ahí. Sí tenemos que ver, porque también nosotros somos discípulos de Cristo, ¿sí? Y esa recomendación se nos quedó a nosotros, que también salgamos a predicar la palabra. Y también aquí podemos decir, mis hermanos, bueno, pues quien quiera que se acerque a Dios, quien quiera salvarse, que se acerque a Dios, que busque la palabra. Pero es que, como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo van a aprender si tú no les hablas? ¿Cómo van a escuchar si tú no les hablas, si tú no les predicas? ¿Cómo van a convertirse si tú no les hablas? Entonces, ahora nos toca a nosotros que les hablemos a todo aquel que no tiene conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque aquí en Primera de Corintios 3:9, nos dice el apóstol Pablo que nosotros somos colaboradores. Aquí en 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, entonces ahí dice, porque nosotros, ahí como que se estaba refiriendo a Apolos y a él. Ahí está hablando Pablo para Apolos y para él.
Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Por eso era que él andaba predicando. Y sabemos que él recorrió muchas partes llevando la palabra, ¿no? Y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué es una labranza? Bueno, la labranza, ahí Pablo utilizó una palabra que se utiliza en la labranza de la tierra, en el cultivo de la tierra, ¿sí? Tú siembras, por ejemplo, te voy a hablar del maíz, siembras una mata de maíz, esa mata de maíz sale, ese grano sale, fermenta y sale. Y bueno, pues hay que quitarle, para empezar, quitarle los terrones que tiene encima, quitarle los terrones, echarle agüita, y si está tirada esa matita de maíz, pues levántala y ponle tierra alrededor para que no se caiga. Luego ya esa mata se hace grande, da mazorca, y bueno, pues hay que quitar las mazorcas, ¿no? Y hay que cosechar. Hay que ponerle agua para que no se seque, y todo eso se llama labranza de la tierra. Y bueno, pues no olvidemos que nosotros somos tierra, ¿sí? Entonces, pues aquí por medio del Señor Jesucristo, bueno, para empezar por medio de Pablo, Pablo nos dice que somos, somos labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, por ejemplo, si hablamos de un edificio, sabemos que el edificio para que llegue a ser grande, pues hay que irle poniendo, el albañil se encarga de ir poniendo tabique sobre tabique, hasta que ese edificio pues llega a ser ya un edificio grande, una vivienda grande, ¿no? Pues también nosotros somos un edificio, somos labranza de Dios y somos un edificio de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros poco a poco, mis hermanos, nos hemos ido cultivando por medio de la palabra, porque antes de que nosotros conociéramos la palabra, pues éramos, perdón por la expresión, pero éramos brutos en la palabra. Éramos personas que hablábamos puras palabras, palabras deshonestas, palabras sucias, pero que ahora ya a través de la palabra ya nos hemos ido capacitando en cuanto a la palabra, nos hemos ido capacitando, y ya ahora ya estamos cultivados respecto al Evangelio, y ya estamos capacitados, ya estamos cultivados. No será al 100%, porque yo, cuando menos yo, en lo personal, no me siento cultivado 100%, pero pues sí, ya nos hemos cultivado, ¿no? Yo lo digo para mí, le repito, no es al 100%, pero sí ya estoy un poco cultivado, que me falta mucho, ¿verdad? Pero sí ya nos hemos cultivado de alguna manera, todos y cada uno, ¿sí? Entonces ya no estamos tan como antes, que pues no sabíamos, nos hablaban, por ejemplo, de Dios, y no sabíamos ni de qué se trataba. Porque si alguien te hablaba de Dios, te decía, ay, pues que Dios, que esto y que el otro, pues sí, pero pues quién sabe quién sea Dios. Ahora sabemos quién es Dios, ¿sí? Es el Todopoderoso, y sabemos que está en el cielo, su reinado lo tiene en el cielo. O sea, ya hemos despertado, pues, ¿sí? Bien, entonces, pues ya no estamos como en un principio. Dice, y aquí en 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues? Aquí nos habla Pablo, dice, ¿qué pues?
es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces todo esto que les acabo de decir, que ya no estamos tan en oscuridad como antes, pues lo hemos aprendido porque acuérdense recordemos que el apóstol Pablo, pues es el apóstol de los gentiles, y que él, pues por medio de Pablo, nosotros hemos ido aprendiendo por medio de los libros de Pablo, ¿no? Y el 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿sí? Entonces, pues nosotros no podemos hacer nada, mis hermanos, solamente hablar de la palabra. Pero quien da el crecimiento es Dios el que da el crecimiento, porque tú hablas de la palabra, ¿sí? Pero no haces que crezca esta persona en el conocimiento, ¿sí? Tú lo que haces es hablar. Pero quien hace que crezca esta persona en el Evangelio, pues es nuestro Dios, ¿sí? Por eso dice Pablo así, yo planté, o sea, él habló, Apolo regó. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Apolos estuvo a lo mejor, no lo dice con estas palabras que lo voy a decir yo, pero a lo mejor Apolos estuvo yendo a visitar a esas personas a las cuales Pablo les habló, ¿no? ¿Para qué? Para que el evangelio creciera en esas personas. Entonces Apolos estuvo regando esa planta, vamos a decir así, ¿no? Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, ¿sí? Así que ni el que planta, o sea, ni el que habla, es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, porque nuestro Dios es el que hace que esa persona a la que tú le hablaste crezca, ¿sí? Madure en el Evangelio, ¿sí? Y el 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor, ¿sí? ¿Por qué dice Pablo que son una misma cosa? Porque en este caso Pablo habló del Evangelio a una persona X, pero Apolos lo estuvo visitando, ¿sí? Le siguió llevando el Evangelio. ¿Para qué? Para que esta persona no se olvidara del Evangelio, no se olvidara de lo que Pablo le había hablado, ¿sí? Pero claro que Apolos le siguió hablando a esta persona o a estas personas, le siguió hablando de lo mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta persona o personas no se olvidaran. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. O sea, ¿qué hiciste tú, Pablo? ¿Y qué hiciste tú, Apolos? Ah, bueno, pues los dos recibirán su recompensa, nada más que, pues allí Pablo fue el primero que inició, hablando del Evangelio a esa persona o a esas personas, pero Apolos fue el que lo mantuvo a esa persona, en el Evangelio, lo hizo crecer en el Evangelio, ¿sí? Entonces son una misma cosa, pero cada quien recibe de acuerdo a su obra, porque imagínense que Pablo
habló del evangelio, pero Apolos, digamos que no fue a visitar a esa persona, o fue, pero le habló de otra cosa, pues entonces esa persona, pues pues ahora sí que se fue por otro lado, ¿no? Pablo le habló de Cristo, pero resulta de que Apolo le habló de otra cosa, entonces lo desvió de ese camino que al principio Pablo le había hablado, ¿sí? Bueno, leí hasta el 8, ahora les voy a leer el 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, esto ya lo expliqué. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjense, entonces aquí ya Pablo nos está aclarando, dice, conforme a la gracia, o sea, conforme a la voluntad. La palabra gracia quiere decir voluntad. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿qué es lo que hacen los arquitectos? Bueno, pues hacen el trazo, ¿sí? Hacen el trazo para hacer el edificio, ¿sí? Entonces es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Dice, conforme a la gracia, o sea, a la voluntad de Dios, que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿sí? Allí, por ejemplo, si por ejemplo tú vas a predicarle a una persona y esa persona dice, pues a mí ya me han hablado del evangelio. Ok, o sea que ya tienes conocimiento del evangelio. Sí, ya tengo el conocimiento, ya me han hablado. Pero ¿te han hablado de Jesucristo? Porque Jesucristo es la piedra angular, ¿sí? No nos debemos de desviar de ahí cuando vamos a hablarle a una persona, no nos debemos de desviar de hablar de Jesucristo, porque Jesucristo es la piedra angular, es donde se edifica el templo del Dios viviente, ¿sí? Entonces, dice, porque, y ya el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿ok? El cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Pues Jesucristo, ¿sí? De Él es de quien debemos de hablar. ¿Por qué? Porque Él fue el que dio su vida, nada más por eso, porque Él dio su vida. A Él lo tuvieron crucificado en la cruz. A Él tuvo que regar su sangre para salvarnos a nosotros. Por eso es que nosotros siempre debemos de hablar de Jesucristo. No podemos hablar de nadie más, sino que de Jesucristo, ¿sí? Y el que no habla de Jesucristo, pues está mal porque está edificando fuera de donde se debe de edificar, ¿sí? Dice, entonces, porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos poner otro fundamento, mis hermanos. Y el 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno,
hojarasca. Entonces, fíjense, si tú hablas de Jesucristo, estás edificas con oro. Si tú hablas de Jesucristo, estás edificando con oro. Pero puede ser que otro a lo mejor hable un poco diferente a lo que tú hablaste, porque tú hablaste directamente de Jesucristo. Le hablaste a qué vino Jesucristo a la tierra. Pero puede ser que otro que vaya a hablarle a esa persona, le hable de otra manera. Entonces ya está edificando con plata. Y si otro va y habla, le habla a esa nueva persona, o le habla de algo de menor valor, ¿sí? Entonces está edificando con piedras preciosas. Ahí van 3 categorías. Pero si ya uno edifica con madera, con heno, con hojarasca, pues eso totalmente ya no sirve. ¿Por qué? Porque eso se quema, es fácil de quemarse, ¿sí? Entonces eso ya no sirve. Ese material ya no sirve para edificar, mis hermanos, ¿sí? Oye, si fíjate, por ejemplo, si alguien empezó hablándote, o tú empezaste hablando, por ejemplo, de Jesucristo, empezaste hablando del Padre, pero va otro y le habla de Jesucristo y que esto y que el otro, ya, digámosle, o así que le baja categoría, pues ya no es correcto. Ahora que si va, por ejemplo, otro y dice, ay, pues sí, es que Dios, que a través de Jesucristo, que nos da vida, y que también la Virgen de Guadalupe, que también nos da vida, que no, pues eso ya es hojarasca, ¿sí? Eso ya es heno, ya es hojarasca, eso se quema, eso ya no tiene valor, ¿sí? Eso ya no tiene valor. Entonces, si otra persona edifica con madera, con heno, con hojarasca, esto ya no tiene valor. La obra de cada uno, estoy ya leyendo en el 13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día que venga Jesucristo. Ese día se va a aclarar cuál es la obra de cada uno. ¿Sí? Y acuérdense que a cada uno nos dará según nuestras obras. ¿Sí? Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. O sea que nuestra obra va a ser probada con fuego. Y será como el oro. Si es oro, va a aguantar el fuego. El oro con el fuego, en vez de ponerse negro, pues se pone brilloso, ¿no? Pero si tú metes un fierro ahí al fuego, pues se va a poner feo, se va a poner de otro color, porque el fuego no, o sea, otro metal no aguanta el fuego, ¿sí? Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si viene él mismo, será salvo, aunque así como por fuego. O sea, tu obra se va a quemar. Tú vas a ser salvo. Porque dice, por obras sois salvos, no por obras de justicia. O sea, vas a ser salvo, pero tu obra se va a quemar, ¿sí? Porque fue mala obra, hiciste mala obra, ¿sí? Tú edificaste con heno, con hojarasca, entonces esa obra se quemó. ¿Dónde está tu obra? Pues no está, ¿por qué? Porque se quemó. Salió sobrando tu obra, ¿sí? Por eso es que cada quien, fíjese cómo edifica, ¿sí? No hay que hablar nada más por hablar, sino que hay que hablar con fundamento, ¿sí? Hay que hablar con fundamento. Y el fundamento al cual nos estamos refiriendo, del cual nos referiríamos en el momento en que hablamos, pues es Jesucristo, ¿sí? Ok. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Será salvo así como por fuego. Te vas a salvar, te vas a salvar, pero haces de cuenta que te salvaste del fuego, alcanzaste a salirte del fuego, ¿sí? Pero si no te hubieras quemado. Y ya en el 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjense, o sea que nosotros somos templo del Dios viviente, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que ver qué es lo que hablamos, ¿sí? No nada más hablar por hablar. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Entonces, además, mis hermanos, tenemos que ver cuál es nuestro comportamiento, ¿sí? Con malas palabras, con malas acciones. ¿Por qué? Porque dice Pablo, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Dios viviente? Ah, bueno, pues entonces, este cuerpo que tenemos es templo del Dios viviente. En otro lado dice, no, ahorita se me fue, pero dice, no contristéis el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque en nosotros radica el Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que saber qué hablamos. Y le repito, si tú vas a hablarle a alguien del Evangelio, fíjate cómo hablas, fíjate cómo edificas, ¿sí? No puedes hablar de algo diferente al Evangelio de nosotros que ya conocemos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Allí radica el Espíritu de Dios. Entonces, si tú hablas algo diferente, pues entonces, pues no radica en tu cuerpo, en ese templo no radica el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de otra cosa, ¿sí? Te estás edificando con hojarasca, con heno, estás edificando con basura. Por eso es que tu obra se quemaría, porque estás edificando con algo de mala calidad, vamos a decir, ¿no? Y el 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado cuando hablamos, y la verdad es que si no te sientes capacitado para hablar, pues mejor no hables, porque de lo contrario vas a guiar mal a esa persona. Ahora que si esa persona sabe ya un poco del evangelio, pues a lo mejor hasta te va a debatir y te va a debatir con razón, porque hay veces que nosotros pensamos que nosotros, nada más nosotros nos la sabemos, pero resulta de que aquella persona sabe más que nosotros. Entonces, aguas, hay que tener hay que ver cómo hablamos a la otra persona o a las otras personas, ¿ok? Y vamos a ver ahorita en Efesios 4, 11 y 12. Vamos a ver qué nos dice aquí Efesios. Dice Efesios 4, y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, creo que ya aquí entramos nosotros, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué constituyó Jesucristo a estas personas? Los constituyó para que nos capacitara, para que así mismo estemos capacitados y aptos para formar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, a cada uno Él nos dio dones. Tú examínate o examinémonos cuál es nuestro don, ¿sí? Si yo tengo don de poder hablar, bueno, voy a hablar, voy a evangelizar. Si siento que tengo ese don, voy a evangelizar. Si siento que tengo don de dar, no sé, dar algo a la gente, pues igual también hay que darlo con gusto, ¿sí? Dice que al que dé con liberalidad. Al que habla, que hable con gusto igual, pero también con sabiduría. Te digo, para que no, esa persona a la que tú le hables, no la envíes por otro lado. A esa persona que tú le das algo, que tú le das un vaso de agua, le das un plato de comida, se lo coma con gusto, porque con gusto se lo estás dando. Dalo con liberalidad, dalo con gusto, ¿sí? Con gusto de tu corazón, ¿sí? Porque para eso nosotros hemos sido llamados, mis hermanos. No solamente hemos sido llamados para
escuchar la palabra y que, ay, qué bonito. Una vez, me preguntó Isaí, mi hijo, dice, oye, papá, la palabra, ¿por qué es bueno escuchar la palabra? ¿Por interés o por miedo? De bueno, primeramente la palabra de Dios se tiene que escuchar porque me gusta. Yo cuando me empezaban a hablar de la palabra, yo no pensaba en la salvación, sino que me gustó y bueno, por curiosidad, empecé a leer las escrituras y fui escudriñando la palabra, e incluso ya ven que Jesucristo dice, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, son las que dan testimonio de mí. Entonces, yo, me gustó, o sea, yo no pensaba pues que hay que recurrir al evangelio por miedo, por temor o porque me gusta, ¿sí? Sino que hay que recurrir al evangelio porque, primeramente, a lo mejor la gente pudiera ser que recurriera porque le gusta, ¿sí? Pero ya después se va a dar cuenta de que Dios ofrece salvación a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces, pues yo, ese es el concepto que tengo, que la palabra se empieza a oír, a escuchar, se empieza a poner atención porque te gusta. Y ya después el que tú te des cuenta de que es para salvación de tu alma, pues ya es después, ¿sí? Pero a la gente hay que hablarle, porque a la gente, para empezar, no sabe ni de qué le hablas. Que aunque no a toda la gente le interesa, porque mucha gente dice, no, a mí no me hables de eso, no me interesa. Yo tengo mi propia religión, porque yo aprendí lo de mis padres y bueno, pues con esa religión sigo. Yo también soy creyente, pero es de lo que me enseñaron mis padres. Y bueno, pues entonces, a esa persona, si tiene la oportunidad, pues hay que hablarle poco a poco, ¿sí? Si no tiene la oportunidad de verla, bueno, pues ni modo, Dios que lo bendiga y bueno, pues no le interesa, ¿sí? Bueno, luego vamos a leer aquí en 2 Corintios 5, 20 y 21. 2 Corintios. Segunda de Corintios 20 y 21. Y dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ¿sí? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué somos embajadores? ¿Qué hace el embajador? Pues el embajador se encarga, hace el mismo papel que si fuera el mismo presidente de ese país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el embajador representa al señor presidente de ese país, ¿sí? Si aquí en nuestro país hay un embajador de Estados Unidos, bueno, ese embajador representa al presidente de Estados Unidos. Si hubiera un embajador de Guatemala, bueno, ¿qué hace ese embajador de Guatemala? Pues representa al señor presidente de Guatemala, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer?
representar al Señor de ese país, ¿sí? Representamos al Señor de ese país, que es a Dios por medio de Jesucristo. Somos embajadores. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Entonces nosotros rogamos en nombre de Jesucristo, ¿no? ¿Cómo dice nuestra oración? Y todo esto te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. ¿Sí o no dice así nuestra oración? Sí dice así, ¿no? Ah, bueno, pues entonces nosotros rogamos en nombre de Jesucristo, ¿sí? Somos embajadores en nombre de Jesucristo, ¿sí? Porque recordemos que Jesucristo vino y anduvo predicando en la tierra, ¿sí? Anduvo predicando en la tierra, pero ya llegó el momento en que se fue. Pero les dejó la encomienda a los apóstoles. Y recordemos que nosotros somos también, así como ellos fueron alumnos del Señor Jesucristo, también nosotros somos alumnos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, también nosotros debemos de enseñarles a aquellos que no saben, ¿sí? Mi hermano Así Pablo. como, sí. ¿Qué versículo dijiste? ¿Segunda de Corintios qué? Perdón. Corintios, segunda de Corintios 5, 20 y 21, mi hermana. Ah, gracias. Sí, y ahí va otro también, segunda de Corintios, pero este es 6, 1. Dice, así pues nosotros como colaboradores, fíjense, aquí repite lo que dice acá en Corintios 3, 9. Dice, nosotros somos colaboradores de Cristo, ¿no? Y aquí lo repite, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia. O sea, no recibáis en vano la gracia, o sea, el favor. Porque dice, en tiempos aceptables te he oído, y en días de salvación te he socorrido. O sea, acuérdense que dice en Juan, en el libro de Juan, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, él vino a los judíos, pero los judíos no lo recibieron. Pero nuestro Dios lo tenía ya planeado, y era una profecía que más adelante, como los judíos no lo aceptaron a su hijo. ¿Por qué? Porque lo mataron. Pues entonces fue por lo que se nos dio a nosotros esta oportunidad. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en días de salvación te he socorrido. O sea, lo que pasa es que aquí pues ya llegó ese momento en que él ya había él ya lo tenía preparado, de que mandara la palabra hacia nosotros, a los gentiles, porque nosotros los gentiles no teníamos derecho pues a esa salvación, ¿sí? Pero por medio de Jesucristo vino la salvación a nosotros. Nada más que ya en este caso, bueno, pues fue a través del apóstol Pablo. Dice, ustedes no me aceptan, me voy a los gentiles, ¿sí? Pablo, ya son las 8. Es lo que nos está diciendo aquí. Sí, ya se acabó el tiempo. Mis hermanos,
Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Que Jehová Dios les bendiga y les guarde. Jehová, Jesús, el Espíritu Santo si te el bendiga. Señor